Esa ciudad era hermosa. Tan hermosa era que le llamaban la ciudad de las palmeras. Jesús había pasado varias veces por aquella ciudad. Pero Lucas, capítulo 18 y capítulo 19, nos habla específicamente del último momento en que Jesús pasa con sus discípulos por la ciudad de Jericó. Dice la palabra de Dios que iba camino hacia Jerusalén. Ese viaje hacia Jerusalén también iba a ser su último viaje. Capítulo 18 del Evangelio según San Lucas nos habla de un ciego, un miserable, pobre ciego llamado Bartimeo. Pero el capítulo 19 nos habla de otro, también pobre, miserable y ciego, pero no ciego físico, pero ciego espiritual. Una persona que aunque era muy rica, el título ustedes tienen en el boletín de esta iglesia, era muy rica, pero a la vez era sumamente pobre. Era un pobre rico. Como aquella expresión que ustedes habrán escuchado más de una vez, era tan pobre esa persona que solo tenía dinero. Zaqueo, que de paso el nombre Zaqueo significa puro, limpio, y por la historia previa al encuentro con Jesús sabemos que estaba bastante lejos de ser limpio y puro. Pero escuchen esta cita, lo saqué del Deseado de toda la gente, página 507. El principal de los publicanos, Zaqueo, era judío, pero detestado por sus compatriotas. Su posición y fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo endurecido hombre del mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Y sigue describiendo el linaje de Juan que Zaqueo ya había escuchado acerca del reino de Dios. Ya había escuchado la predicación de Juan el Bautista. Y eso iba trabajando en su corazón. Y luchaba constantemente. Y un detalle interesante que yo no había prestado atención. Cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, recuerdan, y Zaqueo le explica que ya estaba devolviendo aquello robado, incluso cuadruplicando a aquellas personas estafadas. Uno da la idea de la primera lectura así rápido como que después de ese encuentro con Jesús estaba haciendo eso, pero escuchen. Dice, Zaqueo comenzó, cuando ese encuentro con Juan el Bautista, Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Ya había empezado a volver sobre sí sus pasos cuando supo que en Jericó, su ciudad, que Jesús estaba entrando en la ciudad. Zaqueo resolvió verle. Comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado y cuán débil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. El ser malentendido, el tropezar con la sospecha, la desconfianza y el esfuerzo de corregir sus errores era difícil de soportar. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. No vamos a entrar en demasiados detalles de la historia porque la conocemos. Aquel hombre pequeño, de estatura, pero evidentemente con corazón sensible, quería cambiar su vida. Había intentado hacer algunas reformas en su estilo de trabajo como recaudador de impuestos. Pero eso no llegaba a completar el vacío de su corazón. A veces pensamos que si hacemos esto y aquello, entonces vamos a poder sentir la presencia del Señor. Pero es al revés. Lo que necesitamos primero es sentir la presencia del Señor y entonces lo que uno hace, ahora sí, llena nuestro vacío del corazón. Conocemos el deseo de Zaqueo de encontrar cara a cara con Jesús. Lo vemos corriendo porque la multitud dice que le impedía ver a Jesús. Y acá quizás hacemos un momento de reflexión. No solamente él tenía limitaciones físicas,
porque dice la palabra de Dios que era petizo. No solamente eso le impedía ver a Jesús cara a cara, sino que la multitud le impedía también eso. Y uno se queda pensando, ¿cuántas veces nosotros formamos parte de esa multitud que impide que otros vean a Jesús? Dice la palabra de Dios que unos griegos se habían acercado a los discípulos con una expresión, un deseo. Quisiéramos ver a Jesús. En cierta universidad, un profesor de teología le encantaba dar sus prédicas cristocéntricas, pero quizás su estilo y su fervor a veces chocaba con los estilos juveniles y se lo tomaba medio como rígido y como que era muy duro. Y dicen que en aquella universidad en un pizarrón apareció un cartel, porque en la clase anterior este pastor había dicho este encuentro de Jesús con los griegos, con esa expresión queremos ver a Jesús. Le pusieron, nosotros también quisiéramos ver a Jesús en las clases. Duro. Pero quizás nuestros vecinos podrían poner en la puerta de nuestra casa, en las paredes de nuestro hogar, nosotros también nos gustaría ver a Jesús. Este Zaqueo quería ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Y decíamos, aparte de sus propias limitaciones físicas, el contexto no le ayudaba. Pero él se daba cuenta que si no se encontraba con Jesús,
Entonces es cuando Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu casa. No porque devolviste el dinero, no porque devolviste lo robado, sino porque tienes un encuentro conmigo. Si ustedes me permiten, en Lucas capítulo 19, lo vamos a dividir solamente en 3 partes muy cortitas. Primero vamos a ver los detalles de la búsqueda, vamos a ver la crítica de la búsqueda y vamos a ver después el resultado de la búsqueda. Muy brevemente. Zaqueo, ya lo hemos presentado, es aquel hombre que tenía mucho dinero, pero un gran vacío en el alma. Un actor reconocido, Jim Carrey, dijo lo siguiente: frecuentemente digo que desearía que la gente pudiera realizar todos sus sueños de riqueza y fortuna como lo he logrado yo, para que pudieran verse que ahí no es donde encontrarán esa sensación de plenitud. Dice, ojalá fueses rico, ojalá fueses famoso como yo, para darte cuenta que aquí no está lo que te llena de verdad. Zaqueo tenía todo, pero sin embargo no tenía absolutamente nada. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el Colegio Adventista de Puerto Esperanza, frente al colegio, vivió, ahora ya descansa, un hombre llamado Héctor Camacho, licenciado en turismo, casas, muchas propiedades, vehículos a su disposición en las distintas principales ciudades. Pero un día, haciendo de intermediario para la venta de un hotel en Paraguay, se tomó de una columna, esa columna no estaba cimentada, estaba solamente colocada, se cayó de espalda, se quebró la columna, nunca más volvió a caminar. Alrededor de unos 40 años tenía en aquel momento del accidente. Un año pasó en Paraguay, tirado en un hospital, tieso, mirando el techo, durante un año. Después de ese momento, lo trajeron hacia Argentina, estuvo 3 días en una silla de ruedas, en una iglesia, afuera, a la intemperie, hasta que el intendente de Puerto Esperanza se enteró del caso y lo trajo y le dio una propiedad. Y me decía Héctor, cuando yo tenía todo lo que el dinero podía conseguir, creí que era rico. Y ahora que soy pobre y no tengo absolutamente nada, soy millonario. Zaqueo descubrió eso cuando se encontró con Jesús. Antes tenía dinero, pero ahora que lo dio todo y era pobre, fue verdaderamente rico. Ahora, una cosa interesante. ¿Recuerdan al joven rico qué le pidió Jesús que hiciera? Que vendiera todo y se lo diese a los pobres. ¿Por qué no le pidió a Zaqueo lo mismo? Porque ya lo había hecho. Pero la solución no era librarse de riqueza. El secreto era llenar su corazón de Jesús. Era el momento propicio. Dice Jesús, es necesario hoy, ahora, baja, rápido, porque quiero estar en tu casa. Y transformó Zaqueo el corrupto en una fuente de bendición. Así como aquella mujer samaritana. Recuerdan que Jesús le dijo, cuando tomes del agua de vida, te transformarás en una fuente que salta para vida eterna. Y así Zaqueo, 2000 años después, nos sigue hablando de nuestra gran necesidad de Jesús y cómo Él puede transformar nuestra vida. Pero esa es la primera parte. Vamos rápidamente a la segunda, la crítica. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, dice la palabra de Dios que ¿qué pasaba con los otros? Le criticaron. ¿Por qué? Porque Jesús se juntaba con los vendedores los cobradores de impuestos, con los corruptos, con las prostitutas, se juntaba con la gente común. ¿Por qué se sentían con derecho a criticar a Jesús? Porque ellos eran buenos.
porque ellos eran ricos y se habían enriquecido y ninguna cosa tiene necesidad, como diría el testigo fiel y verdadero. Y no sabes, ¿recuerdan las palabras de Jesús en Apocalipsis? Y no sabes que eres pobre, ciego, desnudo, desventurado. Cuando Zaqueo captó su gran necesidad, su vida fue transformada. Sí, la multitud puede criticarte. Tus limitaciones físicas pueden limitar el acercamiento a Jesús, pero hace como Zaqueo. Lucha y trata de abstraerte de todo aquello negativo para que puedas tener un encuentro personal con Jesús, porque es la única manera en que podrás transformar tu vida en una fuente de bendición. Solamente allí tendrás la satisfacción del corazón, la alegría de la transformación de una vida. Pero nos queda un incidente todavía. ¿Cuál es el resultado? La casa de Zaqueo, la casa del corrupto, fue una fuente de salvación. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Sí, es una muy linda historia. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Zaqueo conmigo? Quizás yo no tenga los millones que tenía Zaqueo. Quizás no tenga las propiedades que tenía Zaqueo, ni la riqueza. Pero esa necesidad de Zaqueo es la tuya y la mía. La única manera de completar la vida de cada uno de nosotros es ese encuentro personal con Jesús. En ningún momento Zaqueo le echó la culpa a la multitud. Inmediatamente dice que descendió con alegría para encontrarse cara a cara con Jesús. Y ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿quieres bajarte del sicómoro? ¿Saben ustedes que Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, versículo muy conocido por todos, dice Jesús que está a la puerta y nos llama? Si me permiten la comparación, Jesús está al pie del sicómoro y te dice, desciende. Es necesario, es indispensable que more en tu casa. Supongamos que Zaqueo no haya querido bajar del árbol. Supongamos que Zaqueo dice, no, acá yo estoy seguro, acá estoy tranquilo. ¿Creen ustedes que Jesús lo hubiese arrastrado de los cabellos hacia el piso? ¿Creen ustedes que Jesús lo hubiese tirado de la túnica hacia el piso? No. Solo invitó y Zaqueo aceptó. Jesús te invita y Jesús me invita. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, entonces sí, vas a transformar tu vida. Busquemos las cosas espirituales. Cantamos en este precioso himno, busquemos la patria de justos y santos. Tu mora la dicha, donde reina el amor. Dejad, pecadores, dice, fugaces encantos que encandilan, pero que no llenan. Que la historia de Zaqueo siga hablándonos al corazón. El viejo y querido Zaqueo, ciego y miserable como Bartimeo, pero encontrándose con Jesús. ¿Te bajarás del sicómoro? Jesús está al pie esperándote y te dice, te llama por tu nombre y te dice, baja, es necesario, imprescindible que yo more en tu casa y en tu vida. Que Dios nos bendiga, que este sábado precioso de sol, Zaqueo siga hablándonos al corazón y esa vida transformada sea la tuya y la mía, por Jesús te llama y te dice, baja del sicómoro, es necesario que yo more contigo. Que Dios nos bendiga.